bastantes cosas siendo verano. Uno siempre tiene esa idea que en verano no pasa nada. Bueno, sin embargo, hay muchas cosas para conversar. Vamos a estar recibiendo varios invitados. Vamos a empezar con el presidente del Frente Amplio, porque ahora ya tenemos el gabinete armado, se están designando los directores, faltan algunos todavía restos de equipo, pero pareciera que la cosa ya empezó, ¿no? De hecho, ayer hubo reunión de senadores. Después vamos a estar conversando con el primer entrevistado para candidato a intendente de Montevideo, porque por Canelones, pues en las municipales también, por Canelones ya hemos recibido al RT, a Servini ayer, Colorado y Partido Nacional respectivamente. También Leñani por el Frente Amplio. Bueno, hoy nos va a estar visitando Schelotto, justamente, que es el candidato que presenta Salvador Schelotto, la vertiente artista del Frente Amplio, pero para Montevideo. Y inevitable que tengamos que conversar un poquito sobre la asunción de Donald Trump y de esas primeras medidas que con tanta rapidez, ya las había anunciado, no le sorprende a nadie, obviamente, ¿no? Pero la dirigencia, lo rápido, que ya tomó algunas medidas y está bueno analizar su alcance porque algunas tienen que ver, obviamente, con nosotros, Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Nuestro primer invitado va a ser el presidente del Frente Amplio. Repasemos la crónica de Telemundo de lo que fueron las declaraciones de la electa vicepresidenta Carolina Cose a partir de la reunión con los senadores. Mira. En esta reunión lo que hicimos fue poner un poco sobre la mesa cuál es la agenda a grosso modo del año, cuáles son las prioridades, los puntos más importantes. Por supuesto que la ley de presupuesto es un tema muy importante, el análisis de la rendición de cuentas de la presente administración, para poder tener más elementos para entender cuál es el verdadero punto de partida en que contamos con el país. Pero también estuvimos conversando de los proyectos que se venía trabajando en la bancada y que vale la pena retomar y que no caigan en el archivo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el ingreso a las intendencias, hay varios más, otros proyectos relativos a temas de descentralización. O sea, fue realmente un intercambio intenso en cuanto a ir planteándonos los trabajos que se nos vienen, también nuestra participación en las comisiones, ir organizando un poco ese trabajo y también contarles a los compañeros lo que fue el primer Consejo de Ministros de nuestro próximo gobierno, que va a asumir el 1 de marzo, el que hicimos en diciembre, y el ánimo que allí se vivió y se conversó de una fuerte coordinación entre todos los ministerios, una fuerte presencia territorial, y ese mismo ánimo fue el que se compartió y el que está latente en nuestra bancada de senadores y de senadoras de poder reunirnos con todas las ministras y los ministros de nuestro próximo gobierno. Bueno, bienvenido, Fernando Pereira. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. ¿Pudo descansar algo o no? ¿Y algo? Bueno, Siempre algo. Con algo. Yo le digo, te tengo que agradecer, aprovecho a hacerlo en persona, ¿vieron? Porque ella, cuando yo me tomo el algo, ¿no? Esos días que... Esos algo, la que Claro, me... para vos son algo y para mí son... A vos se te hace larguísimo y a mí se me hace cortísimo. Bueno, pero aquí estamos, trabajando y agradecidos, que hay trabajo, que además estamos asistiendo a una transición que viene, bueno, transcurriendo en orden. Después vamos a ir a los asuntos legislativos, que a partir de la reunión de ayer, además, hoy manifestaba y expresaba la propia vicepresidenta, pero primero, algo más general. ¿Empezó el partido ya? Bueno, siempre. Para mí empezó el 25 de noviembre. La segunda parte de un partido que es muy largo en el Uruguay y que en algún momento lo tendremos que Pero revisar. antes no se conocían los jugadores concretamente, ahora se conoce casi todo el equipo. Está, el Frente Amplio no elige ministros. Entonces, digamos, en la construcción del gobierno estuvo el gobierno. Y para mí eso es muy sano para el Frente Amplio. Es decir, el presidente del Frente Amplio no se decide a nombrarle o a proponerle al presidente ningún compañero o compañera, por valiosa que considera, para integrar el gobierno. Pues su tarea es otra, realmente es otra, que es la de construir un partido lo suficientemente potente como para acompañar al gobierno, acompañar a la base social que construye un sentido común del progresismo, de la izquierda, y al mismo tiempo ser capaz de organizar un periodo electoral en mayo donde el Frente Amplio juega la posibilidad de ganar
en varias intendencias y en varios municipios. Lo escuché Entonces, hablar de la palabra gesta. ¿Puede ser o escuché mal? puede ser, pero la idea es que el Frente Amplio hoy tiene 3 intendencias, esa es la realidad. Salir a recuperar. Y bueno, poder recuperar varias. Y ahí vendría lo de la gesta. Nosotros medimos en diciembre una cantidad de departamentos, vamos a terminar de medirlos todos en febrero. Funcionar en base a evidencia es una cosa que al Frente Amplio le hace muy bien. Y mantener el contacto con la sociedad uruguaya es otra cosa que le hace muy bien. Y bueno, buena parte de la licencia también la dediqué a mantener ese vínculo con... ¿El Frente Escucha se va a mantener en alguna forma que será un plan del gobierno o va en paralelo? ¿Cómo es? Bueno, ayer en cierta medida lo que acordamos con los senadores y lo vamos a hacer el lunes que viene con los diputados y el propio gobierno, es que tiene que haber una coordinación para que el partido, el gobierno y el parlamento estén en el territorio explicando las cosas que se hacen. La gente no sabe un proyecto de ley porque sí. Tiene que estar el legislador hablando con sus representados, tiene que estar el Frente Amplio hablando con sus afiliados, con sus adherentes, con la gente que lo acompaña, y tiene que estar el gobierno. Y de hecho esa comunicación virtuosa que se le podría llamar FAT Escucha o contacto con la sociedad o vínculo con aquellas personas que se nuclean por algún objetivo en concreto, construye una base social y un sentido común de la izquierda que para la izquierda uruguaya ha sido muy potente a lo largo de los 54 años de historia y que es respetuosa de las tradiciones nacionales. Uno no puede pensar que el Frente Amplio pasó de tener 20% del electorado a 50% en algunos momentos solo por el crecimiento de las nuevas generaciones. También hubo una cantidad de hombres y mujeres del Partido Nacional, del Partido Colorado, de otros partidos pequeños que decidieron dar un salto al Frente Amplio y hoy son parte de nuestra comunidad. Pero tienen esas tradiciones, construyeron su formación política en base a esas tradiciones. Entonces, que la izquierda o que el progresismo logre analizar a fondo hoy qué composición tiene el Frente Amplio es parte de uno de los estudios que el Frente Amplio va a llevar adelante. ¿Cuál es la composición actual del Frente Amplio? No solo de sus militantes, de sus votantes. ¿Quiénes nos votan hoy? Nosotros sabemos edades, sabemos barrios, sabemos localidades, sabemos ciudades, sabemos capitales, pero hay que ir más a fondo, hay que saber más de... Estas municipales van a ser un... Bueno, para las municipales, pero yo estoy pensando más bien 20 años hacia adelante. No, por eso hablo que lo que surja de las municipales va a ser insumo importantísimo para este análisis, que no es para mañana, obviamente. No sé, nosotros escribimos un documento en enero con otros compañeros, con Daniel Mariño y con otros compañeros, trabajando, por eso decía algo, ¿no? Porque 3 o 4 horas por día dediqué a escribir, a pensar, a reflexionar, a conversar con otros compañeros. Y pensar el futuro es mi obsesión, porque digamos, el gobierno se ganó y lógicamente que es un enorme logro. Pero es un gobierno, si uno quiere transformar la sociedad necesita un ciclo. Y se puede transformar, y se puede transformar. Y seguramente es conversando con otros y teniendo paciencia y sobre todo una percepción común de cuál es la realidad del Uruguay y de cuáles son las transformaciones que se pueden hacer. Es decir, tratar de tener una percepción compartida, ¿no? Y esto probablemente abarque mucho más gente que los votantes del Frente Amplio. Puede ser. En muchos temas, por lo menos. Ahora, cuando el Frente... Por eso, después vamos a cosas más puntuales, a lo que ya se está esbozando que pueden ser urgencias o prioridades legislativas. Pero antes, cuando uno recuerda el eslogan del gobierno de campaña, ¿no? Sabremos cumplir. ¿Qué quiere el FA? Y esto tiene más que ver con eso, ¿no? El consenso en cuanto a qué Uruguay quiere. Nosotros bajar a tierra ese eslogan. Nosotros no tenemos derecho a fracasar. Bueno. Por la gente, no tenemos derecho. Capaz que nos pasa, pero no tenemos derecho a plantearnos como lógica que en relación a lo que hizo el gobierno actual nosotros vamos a tener fracasos. No tenemos ese derecho. Nosotros le prometimos a la gente 48 medidas concretas en el acto de Real de San Carlos. Esas medidas las tenemos que cumplir. ¿Cuáles son los ritmos? Los ritmos los va a fijar el gobierno. ¿Qué tiene que hacer la fuerza política? Vigilar que haya un cumplimiento de lo que le prometimos a la gente o con los que nos comprometimos, como mejor decía Yamandú Orsi, con la sociedad uruguaya. En muchas de esas cosas ya está trabajando el gabinete que se confirmó para el futuro gobierno. Y yo tengo la certeza de que hemos construido un gobierno, un elenco de gobierno, un gabinete de mucha potencia técnica, de mucha potencia política, de hombres y mujeres comprometidas con trabajar
para cambiar las cosas que estaban mal y para mantener las que estaban bien. Digamos, en el Uruguay no hay procesos refundacionales por lo menos hace 40 años. Es decir, claro. Sí, se cambian cosas, pero hay otras que se mantienen y bueno, Orsi ha sido claro con esto. Y eso es lo que no podemos fracasar. Si nosotros le prometimos a la gente que iba a haber medicamentos en los hospitales, la gente tiene que ir al hospital en un tiempo razonable y encontrar el medicamento. Bueno, este es un cambio sustancial. Esta es la revolución de las cosas simples con las que el Frente Amplio terminó ganando un proceso electoral largo y que ahora le toca demostrar que puede. Y yo creo que tiene los hombres y mujeres capacitados para demostrar que puede y una fuerza política de enorme tamaño. En esta transición, Pereira, uno a veces puede leer noticias o artículos que generen alguna suspicacia o preguntas genuinas, ¿no? ¿Les está llegando la información que realmente entienden les tiene que llegar? O más allá de las buenas voluntades, hasta que no lleguemos a la rendición de cuentas, no se van a conocer los números reales. Bueno, dificultades hay. La información de que ACE debe 100 millones de dólares es una información real, que supera en 10 veces la deuda que tenía el Frente Amplio con los proveedores. Pero ya hoy salieron a contradecirlo. Ya hoy salieron a contradecir esa información. No, pero no hay forma de contradecir. Se debe. Habla usted con los proveedores y a los proveedores le deben. Los proveedores le reclaman al Estado e incluso amenazan a ACE con no entregar mercadería, con no entregar alimentación. Digamos, acaban de plantear la presupuestación de 4.000 trabajadores, entre los cuales uno podría estar de acuerdo con la gente que está en la atención de salud, pero entre la cual incluyes abogados, asesores, subdirectores de los hospitales, digamos, un gran acomodo político. ¿Eso es una información recibida con claridad? Sí. ¿Está bien? Para nosotros está mal. Pero, digamos, no nos llama la atención. Montaño, que duró muy pocos días en ACE, manifestó públicamente que había ingresado a dedo 135 trabajadores a ACE para construir la base social de Cabildo Abierto dentro de la salud, y por lo cual fue sacado del gobierno. Lo que no fueron sacados fueron los 135 funcionarios que colocó Montaño para construir su base social. Es decir, la transición, como en Uruguay sucede razonablemente, es muy civilizada. Eso no quiere decir que sea una transición acordada. No tenemos una posición común en cuanto a que la obra para dotar de agua potable segura al área metropolitana sea Arasatí. Ahí están en contra los blancos que viven en San José, los blancos que viven en las zonas cercanas a Arasatí y los frente amplistas. Ahí está en contra de la academia completa o casi completa, aquellos que trabajan en la Facultad de Ciencias, y caprichosamente se quiere ir por el camino Arasatí. Ahora, la información que recibimos, la información está bien recibida. Eso es una transición en la uruguaya. No nos gustará lo que nos entregan, pero nos están entregando y en muchos ministerios se está trabajando a muy buen nivel y con muchos niveles de entendimiento, y en otros con más dificultades, ¿no? Bien. Si quieren, abro ahora a preguntas para todos. En todo caso, después, si quedó algo en el aire, retomamos. Pero abramos el juego. Fernanda. Pensando un poco en esto que tú mencionabas de la construcción con los que piensan de otra manera, el diálogo por parte de los frente amplistas, más allá del gobierno, con las otras fuerzas políticas, ¿va a ser encarado quizá en esto de tender puentes, de generar políticas de Estado por Sánchez, o lo vas a encabezar tú como presidente del Frente Amplio, justamente tendiendo la mano a las otras fuerzas políticas? En la distribución de cargos, el gobierno, porque no me compete a eso. Pero en materia de política de Estado, de pensar Uruguay a 20 años. Pensar en Uruguay a largo plazo puede ser el Frente Amplio, puede ser la bancada, puede ser Alejandro Sánchez. No lo tenemos definido, pero está claro que es bueno que haya diálogo interpartidario y yo lo voy a favorecer. De hecho, la actual directora del Partido Nacional me llamó previo a las elecciones de noviembre para establecer ese tipo de vínculos. Nosotros le dijimos que estábamos de acuerdo, que ahora cuando se nombre el nuevo directorio, lo primero que vamos a hacer es pedir una reunión, porque digamos, el Partido Nacional resultó el segundo partido más votado del Uruguay, tiene una representación parlamentaria importante, queremos establecer líneas de acuerdo que nos pueda llevar a aprobar proyectos de ley que favorezcan la vida de los uruguayos. Hay cuestiones en el programa de la coalición de gobierno que nosotros compartimos, entre otros que no entren en las intendencias las personas a dedo por amiguismo, sino que sea por concurso o por sorteo, como quedó establecido en el programa de la coalición. Es decir, hay una cantidad de cosas en las que podemos avanzar y seguramente en otras
en las que tengamos diferencias que son saludables, porque viva la democracia, ¿no? Finalmente es viva la democracia. Cuando yo tengo una diferencia y es respetuosa con otro, viva la democracia. Cuando otro me insulta, me descalifica, no le parece bien que vaya a una playa, yo qué sé, que haga un tratamiento. Yo no me puedo preocupar de las personas que tienen odio o nacen con odio o cultivan el odio. Sí me preocupa mucho si hay una editorial, si hay una posición que me haga pensar, y esos libros yo los compro. Si vos vas a mi biblioteca, no vas a ver libros solamente de izquierda, vas a ver libros de pensadores de la derecha, del liberalismo, que tienen una posición distinta a la mía, pero que yo los respeto académicamente, intelectualmente, los respeto y sé que me van a aportar. Entonces también pensar que en Uruguay hay una grieta que nos divide es no caminar por Uruguay. Eso lo puede decir alguien que no transita las calles del Uruguay. Yo me levanto todos los días, me tomo el ómnibus, llego a la sede del Frente Amplio, converso con votantes del Frente Amplio, con gente que no es votante del Frente Amplio, y siempre es un clima de respetuosidad. Puede aparecer uno cada tanto que cree que no tengo derecho a ir a la playa, y la publique en Twitter, y otras personas incalificables que crean que eso es un pecado capital, y que entiendan que vos podés estar en esa playa y yo no. Aunque yo tenga una casa cerca de esa playa y vos no. O sea, es subvertir la realidad. Ahora, el diálogo con el Partido Colorado lo vamos a seguir estableciendo, y con el resto de los partidos, por pequeños que sean, vamos a seguir conversando. Y es legítimo que la gente votó un gobierno, y es legítimo que la gente votó, más de 1 millón de uruguayos votó a Delgado para que fuera presidente. Entonces, también hay que respetar las disidencias. Uruguay respeta las disidencias, respeta las formas de pensar distintas, respeta... Y lo va a seguir haciendo. Este gobierno, no hay duda que tiene ese talante. Bien. Algo sobre las negociaciones en el legislativo, en el Parlamento, donde la tiene por ahí que más difícil el Frente Amplio es, el gobierno es Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. ¿Cómo se hace eso? Se habla con, por ejemplo, un Bordaberry para saber, bueno, cómo se van a manejar sus diputados. ¿Cómo son esas negociaciones? ¿O se supone que serían? Con todo, porque el Frente no puede hacer de cuenta que el Partido Nacional no está. El Partido Nacional No, está, es un ejemplo, puse un Bordaberry, pero obviamente está el Partido Nacional. Hay sectores del Partido Nacional que van a acompañar parte de nuestros proyectos. Pero ¿Seguro? ¿se entiende a dónde voy? Sí. ¿Primero es la charla con los senadores para ver qué hacen sus diputados o cómo es? Bueno, habrá que... Siempre es una experiencia que la van a llevar adelante los legisladores. Yo no fui legislador nunca, yo no le voy a dar clase a los legisladores y no tengo esa pretensión tampoco, o sea, no estoy pidiendo nada. Lo que digo es, hay una experiencia que he podido tener en el vínculo entre el Frente Amplio y la bancada en el periodo pasado, que me ayuda a creer que puede haber diálogos que construyan esa mayoría o por proyectos de ley 50, sí. o por distintos temas que podríamos estar de acuerdo. Y después habrá que ver con quién se construye la mayoría en otros temas en que de repente no estamos de acuerdo. Pero hay que respetar que el Parlamento quedó como quedó por la decisión del pueblo uruguayo. Sí, obviamente. Connie Hughes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va, Connie? Estuve un poco leyendo lo que había sido la charla entre senadores contigo, con la vicepresidente, y me encontré una cosa que yo tenía la sensación. El Frente ganó las elecciones porque la gente quería cambiar al gobierno. No le importaba mayormente los planteos, porque la primer sorpresa es decir, que el eje va a estar en un tema de designación de funcionarios públicos. La Constitución de la República, en su artículo 58 y 59, es clarísima. Yo lo suelo leer y no es que hay dos bibliotecas, ni nadie considera que esto no es aplicable. Los funcionarios, dice la Constitución en el 58, están al servicio de la nación. Y la nación la constituimos todos los ciudadanos. Y no están al de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines
proselitistas. Y el 59 dice que la ley tiene que establecer el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Es decir, el artículo 58 y 59 se reitera. Ahora, el proyecto de Adrián Peña, que parecería ser la primera ley que estoy en un 100% de acuerdo. Lo manifesté antes, cuando había un debate en el Parlamento, y lo dije porque no, digo, lo pienso así hace 40 años, pero además fui a buscar antecedentes. En el año 87, Gonzalo Aguirre, un gran legislador, presentó un proyecto reglamentando estas normas y estableciendo las garantías de que se cumpliera con estas normas en toda la República. Y la peor práctica es la de todas las intendencias del país. Dicen todas las intendencias que ellos lo incorporaron a través de mecanismos, a través de sus juntas, lo cual en algunos casos es verdad y en otros no es verdad, pero efectivamente la realidad que todos los ciudadanos conocemos es que si hay algún lugar en la República Oriental donde no se cumple bajo ningún concepto, es precisamente en las intendencias y en algunas dependencias del dominio industrial y comercial, y con mucho peor las hijas y nietas que no tienen estatutos de derecho público. Entonces, esto es la esencia de lo que van a pelear al comenzar el gobierno? No, en absoluto. Porque las demás cosas no he entendido ninguna. Ayer se hablaron de varias urgencias que tiene el Uruguay. Una urgencia que tiene el Uruguay es social. Si tenemos gente que está pasando necesidades, me refiero a hambre, si hay gente que está en situación de calle... ¿Y qué van a hacer ahí? Bueno, se están trabajando, ya se reunió el MIDES en La Teja, en el Club Progreso, para planificar su gestión de gobierno, para abatir para tener un conjunto de políticas públicas que vayan en esa dirección. Nosotros queremos que la salud pública llegue a la totalidad de las personas. Queremos que no hagan una cuadra de cola en el Chuy para conseguir un medicamento. En el hospital de Chuy, las personas que viven en el Chuy, no las que van a vacacionar a la barra, las que viven en el Chuy. Queremos que la gente efectivamente pueda acceder a una vivienda si tiene trabajo. ¿Hay alguna restricción del gasto, Fernando, o son todas de gasto? No, restricción del gasto va a haber, pero O'Donnell ha sido claro en eso. Ha dicho, nosotros vamos a mantener un equilibrio. ¿Y cómo se hace cuando todas las propuestas son todas de gastar más? Lo que pasa es que no tenemos hay ninguna de reducir la nómina, de cerrar una sola en nosotros tenemos que poder cumplir. Una, Fernando, una. No hay ninguna que esté en fuerte. Algunas se han cerrado y pueden, para algunos compañeros pueden ser dolorosas, pero Pluna cerró y otras han cerrado. Ustedes no hicieron mucho por cerrarla. Bueno, se cerró en el gobierno del Frente Amplio. Sí, pero contra viento y marea tratando de... Es más, poniendo ingentes la realidad, recursos, no hay dos bibliotecas. Acá, como bien dijo usted, aquella no hay dos bibliotecas. No hay Pluna y se cerró en el gobierno del Frente Amplio por una decisión del gobierno del Frente Amplio. Veamos, nosotros lo que tenemos que intentar, y así lo ha planteado Orsi, con un conjunto de medidas, es que el Uruguay crezca a una tasa de 3% para poder efectivamente atender esta demanda social. Este año Uruguay creció a una tasa de 3%, es decir, es una cosa posible hacerlo. Ha planteado una serie de medidas sobre la producción agropecuaria y sobre cómo mejorar la productividad en el sector, vinculado básicamente al riego y al mismo tiempo al cuidado ambiental, a partir de la aplicación de una ley que se votó durante los gobiernos del Frente Amplio, que está vinculado al riego del área productiva. Y ahí Uruguay tiene posibilidades en el mundo de colocar sus productos. Y lo ha demostrado este gobierno, el gobierno anterior, el anterior. Uruguay tiene que luego distribuir mejor. Esa es la realidad. El Frente Amplio logró distribuir mejor en sus 15 años. Esto está. Digamos, usted es economista, no se lo voy a explicar. No soy, para nada. Sí. Soy contador. Pero es economista porque la vida lo hizo economista, como a muchos otros. La vida es la vida. La vida los transforma a las personas.
Después capaz que no es cura, pero la gente, digamos, si conoce la Biblia, por lo menos puede ser cristiano, digamos. Sí, soy. Entonces, digamos, yo también. Yo para ir a mi trabajo público me sacaba la cruz. Entonces, digamos, hay cosas que tenemos todavía en el Uruguay de respeto a la norma básica. No organicé nunca una cuestión política en mi lugar de trabajo. Siempre lo hice fuera del horario de trabajo. Y esas cosas, me parece que la inmensa mayoría de los uruguayos las respetamos. Ahora, atender estas necesidades que son urgencias y que el Frente Amplio colocó en su programa de gobierno, que finalmente lo conoció Delgado, porque en el debate reconoció que había un programa de gobierno y lo mencionó y lo tituló, el Frente Amplio ahora tiene la obligación de cumplirlo. Y cumplirlo significa que el país crezca, tiene restricciones, claro que las tiene, pero las puede superar, tiene que gastar mejor, ha sido una frase clara de Odone, y esto se está discutiendo entre los distintos ministerios, y me parece que una novedad para gobernar que está construyendo este gabinete es que está coordinando distintos ministerios para tener mejor efectividad en la política pública que vas a aplicar. Sobre la niñez o sobre la adolescencia. Sí, o algo sobre más integrado. Más integrado. Que ha sido desafío también de esta administración. Ojo, lo que pasa es que son esos grandes desafíos que se arrastran de tiempo y que, bueno, siempre se puede mejorar y siempre... Querer, todos quieren. Bueno, pero por lo menos es un objetivo que ya nadie discute, la importancia de la integralidad de los brazos del Estado, ¿no? Es un tema hasta de que los fondos lleguen de la mejor manera y a quienes tienen que llegar. Pero por eso, la prioridad del Frente Amplio es reducir la desigualdad, la prioridad del Frente Amplio es construir puestos de trabajo, la prioridad del Frente Amplio es crecimiento económico. Dentro de esas leyes vamos a tratar de que la gente no la acomoden a un familiar, no acomoden, no pase lo que pasó en Artigas, que le daban horas extras a los amigos. Bueno, eso no es solo un delito, es el gasto público peor de la historia del Uruguay. Y encima creen que tienen derecho a ser candidatos a intendentes. No vayan a creer que creen que perdieron ese derecho. Y legalmente lo tienen. El problema es si nos acostumbramos a que la joda vale. La joda no vale. Entonces, digamos, en cierta medida, impedir los mecanismos que transformen a la joda en una práctica política cotidiana es bueno para todos los partidos del Pero, Uruguay. Fernando, ustedes no lo votaron en el Parlamento, el Frente Amplio no lo votó en el ¿Cómo que no Parlamento lo cuando votó? se planteó. Claro que el Frente Amplio lo votó. Perdón, me corrijo. ¿No lo votó el Partido Nacional? Perdón, no, me corrijo. No acompañaron la propuesta cuando se quiso llevar pero a votación. ahí porque el Frente Amplio evalúa que ganar un plebiscito en una campaña electoral de partidos es extremadamente complicado. Y luego, cuando perdés el plebiscito, te dicen la gente quiere el acomodo. Y la gente no quiere eso. Si fuera un plebiscito por fuera... No fue el único argumento que manejaron públicamente. Yo estuve en la discusión, o sea... Sí, no, lo tengo clarísimo que tú estuviste, pero no fue el único argumento que manejaban. No hubo También ningún ponían en consideración argumento... una cuestión legal. Ningún argumento en contra. Todos eran de oportunidad. Ni uno. O sea, podés revisar las actas. El Frente Amplio es de los partidos que publican lo que discute. O sea, uno puede entrar a la página del Frente Amplio y saber qué discutió el Frente Amplio. Y básicamente está todo. Ahí no hubo ningún planteo de fondo, hubo planteo de oportunidad. Yo estaba de acuerdo en hacerlo, incluso estaba de acuerdo en que era la oportunidad. Pero mi posición es mi posición. La posición del Frente Amplio es que no era la oportunidad. Bien, permítame para el otro lado, ¿sí? Muy bien. Vero. Sí, son varios los temas y desafíos que tiene el Frente Amplio por delante. Por un lado, lo que planteaba Fernanda respecto al relacionamiento con la oposición, porque a diferencia de otras oportunidades, esa no mayoría en diputados plantea que el Frente Amplio va a tener que equilibrar el tono político con las negociaciones, o por lo menos eso es lo que uno puede presumir, porque mientras los diputados estén negociando determinadas cosas, no puede haber un discurso confrontativo del otro lado que pueda arruinar eso. Por un lado, cómo se va a dar esa coordinación, y por el otro, si bien usted decía, bueno, el Frente Amplio no designa ministros y demás, sí son muchos los cuadros políticos que van a estar en el próximo gobierno. ¿Cuál va a ser el mecanismo de comunicación? Más allá de que uno sabe que los teléfonos están disponibles, ¿será la mesa política del Frente Amplio? ¿Cuál va a ser la institucionalidad que le va a pedir esa rendición de cuentas al gobierno para que se cumplan esos objetivos que usted planteaba? Bueno, lo primero es no confundir los roles, ¿no? A mí no me eligió nadie para ser presidente de la República, a mí me eligieron para ser presidente del Frente Amplio. Y yo tengo que informar dentro de 2 años, cuando termine mi periodo, qué hice durante mi presidencia en el Frente Amplio. Y eso es cómo se fortaleció
qué clase de política se hizo, cómo logramos el gobierno, cómo instrumentamos el FAT Escucha, y habrá una rendición. El gobierno tiene que rendir en base a un programa que votó el Frente Amplio. Y para eso hay muchos controles. El más eficaz es el control ciudadano. Si la gente conoce el programa del Frente Amplio o si la gente lee las 48 medidas, tiene que poder exigir sobre esas 48 medidas. Pero el Frente va a estar atento a que haya un cumplimiento cabal y tenemos mucha confianza en nuestro gobierno y en nuestro Parlamento que sea posible. Luego, en Uruguay no hay grandes confrontaciones. Yo quiero desmentir. Hay algunos senadores y algunas senadoras que son bruscas. Y lo demás, hay un relacionamiento relativamente razonable. Yo digo relativamente para no decir muy razonable. Que eso no quiere decir estar de acuerdo, es decir, ser civilizados. Yo puedo hablar con la calle Pou sin ningún problema, si nos encontramos. No fuimos a la misma playa, pero si nos encontramos en la misma playa, nos vamos a saludar y vamos a hablar un rato. Y lo mismo podría decirle, con Beatriz Argimón tenemos más vínculo porque somos de una generación que luchó contra la dictadura y que ahí no valía preguntarse de qué partido eras. Luchamos contra la dictadura con Beatriz Argimón, nos conocemos hace mucho tiempo. Pero cualquier senador o diputado del Partido Nacional yo converso sin ningún problema, lo mismo que el Partido Yo creo Colorado. que eso nadie lo pone en cuestión, pero sí hay un condicionamiento diferente cuando en realidad se están llevando adelante determinadas negociaciones, se necesitan los votos, no es lo mismo que cuando se tienen las mayorías en ambas cámaras. Si usted piensa en el tema forestación, uno tiene que pensar que si en el periodo pasado Cabildo Abierto estaba dispuesto a votarlo, sobre todo la prioridad de los suelos para la forestación, ahora lo estará dispuesto a votar. Si uno piensa una ley más adecuada para aquellas personas que están endeudadas, que no, para mi gusto no era el contenido de la papeleta que planteó Cabildo Abierto, pero sí hay un problema real, que es que la gente se endeuda, la presionan, la llaman, la torturan y terminan generando en esas personas daños muy importantes. Bueno, con eso hay que cortar. Uno supone que Cabildo Abierto va a estar de... Sí, está hablando mucho de Cabildo Abierto, ¿va a ser un socio del Frente Amplio? Estoy planteando temas que viene la legislación pasada. Y de la misma manera confío que en temas casualmente es como un poco el eslabón más flojo como que permitiría los más pero otros temas ¿no? Salle se ha planteado un conjunto de temas, capaz que no quiere conversar con el Frente Amplio, pero ha planteado un conjunto de temas que probablemente coincidan con parte de los proyectos que va a plantear el Frente Amplio. Y probablemente Bordaberry, que ha dicho que llegó a la política para construir consensos, para construir una política que permita tener políticas de Estado de largo plazo, se sumará a aquellas con las que esté de acuerdo. No se va a sumar a algo que está completamente de acuerdo. Entonces yo no veo grandes problemas de gobernabilidad para el futuro gobierno del Frente Amplio. Eso no quiere decir no descuidar el diálogo razonable que tiene que haber entre la bancada del Frente Amplio. Mi pregunta no iba relacionada a la gobernabilidad del gobierno, sino más bien al rol del partido, ¿no? Y el partido tiene que jugar un papel, y lo va a jugar con los partidos y con la sociedad. Porque hay dos formas de construir mayorías. Una es parlamentaria y es representación de la gente, es la representación de la gente, y otra es la ciudadanía y las fuerzas sociales apoyando proyectos que el Frente Amplio impulse. ¿Cuánta importancia tiene que los productores impulsen proyectos de ley que el Frente Amplio va a impulsar? Mucha. O que los industriales, o que los trabajadores. Entonces hay muchas maneras de construir un sentido común para construir mayorías. Una es la negociación con los partidos, y se va a tener, y otra es conversar con la sociedad, y es lo que se ha hecho a lo largo de estos 3 años y medio. Dentro de los puntos que están incluidos en esos 48 puntos que es como un poco el espíritu, ¿no? del programa de gobierno y esos compromisos que usted dice el Frente Amplio, ahí no podemos fallar. Bueno, ¿qué periodo imagina que le van a dar de gracia, ¿no? Antes de empezar a reclamar? Por ejemplo, los beneficios en la tarifa eléctrica para micro, pequeñas y medianas empresas, el fondo para las pymes turísticas, los 2.500 pesos a las familias con niños en centros de educación inicial y escuelas de la ANEP, cosas que son muy concretas, ¿no? Y que yo supongo que, claro, quien lo escuchó lo tiene presente, ¿no? Nosotros tenemos que poder construir un acuerdo nacional que cuando dice vamos a priorizar a los 25.000 pesistas, en realidad también está planteando al mismo tiempo que otros van a tener que esperar. Y esto tiene que ser una cuestión conversada con el movimiento obrero y sindical y con los empresarios. Porque se va a atender a una parte de la sociedad que no logra llegar a fin de mes porque tiene un ingreso muy bajo.
y otros de repente tenemos un ingreso que nos permite vivir. Con lo cual, digamos, esta es una discusión seria y sensata que hay que tener en el tripartismo, y soy consciente que tanto el Ministerio de Economía como el de Trabajo están pensando en una política concreta para atender este tema. Los otros temas que se vienen pensando, tanto del gobierno actual como del nuevo gobierno, en cómo no le complicás la vida a una pyme. O sea, una pyme no puede tener complicaciones de estar todo el día en una oficina pública porque si no, no va a funcionar. Entonces, cuando uno ve la cantidad de pymes que terminan fracasando, una parte puede ser porque no tuvieran asesorías adecuadas, otra parte puede ser porque no entendieron, pero una buena parte está vinculado a que los costos asociados... altos que tienen en este país, sí, obviamente. Entonces, bueno, hay que pensar para que estas empresas, que son las mayores generadoras de empleo, puedan seguir generando esos empleos. Pero voy a algo que usted mismo dijo. Algunos van a tener que esperar, ¿viste? Algunos van a tener que esperar. Pero es que el Frente Amplio lo dijo. El Frente Amplio, cuando plantea las 48 medidas, no dijo va a haber aumentos generalizados de salario. Dijo, vamos a atender a los 25.000 pesistas, porque con 25.000 pesos en Uruguay no se puede vivir. Entonces, hay que atenderlos. Me parece que hay un acuerdo general en la sociedad que hay que atenderlos. Sí, bueno, sin duda. Tiene que haber un acuerdo y un diálogo correcto con empresarios y trabajadores para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Y también para poder medir los ritmos, ¿no? Sí. ¿Qué tal lo que anunció, así en términos muy generales, pero que también se viene hablando desde hace rato, que anunciaba la vicepresidenta, que se habló también aparentemente ayer, algún artículo concreto de la LUC que tengan ya decidido dar marcha atrás? Bueno, la vicepresidenta fue clara ayer, que no es un objetivo de la legislatura del Frente Amplio derogar la LUC. No la Todo LUC, aquel artículo que pueda puntual. obstaculizar alguna política que el Frente Amplio quiere desarrollar, ahí va a haber modificaciones. Por ejemplo, el Frente Amplio tiene decidido que las maestras y las profesoras representen a los trabajadores dentro de los organismos de conducción de la educación pública. Primaria, secundaria y UTU, que es donde... Que se da marcha atrás en ese punto concreto. Se va a ir marcha atrás. Bien. Después podemos, en todo caso, ir o pensar en algún otro más concreto. Pero falta Jorge. Jorge. Yo, coincidiendo con lo que está diciendo Fernando, también hay algunas cosas que tenemos que yo preveo que pueden pasar en materia de los acuerdos. El gran peso puede estar en algún momento determinado por la Cámara de Diputados, y solo por la Cámara de Diputados. Porque se puede dar, según cómo se generen los acuerdos, cosas que se acuerdan en diputados que pueden llegar a querer hacerse cambios en el Senado que después cuando vuelvan no salgan porque no están de vuelta los votos de los diputados. Eso puede pasar de acuerdo a cómo se logren los acuerdos. Si los acuerdos se logran con los grandes bloques del Partido Nacional y el Partido Colorado, no hay problema. Pero si se logran con los partidos chicos, por ejemplo, Cabildo, con los 2 diputados de Cabildo, o con Salle, o con lo que... ahí sí se pueden dar problemas. Entonces, esto es una posibilidad que puede darse, yo espero que no, yo creo que va a haber acuerdo con los grandes bloques y también con los pequeños, pero digo, sobre todo con los grandes bloques, donde los votos van a sobrar, pero puede en algunos momentos ser una cosa de... lo que estaba hablando recién Fernando. Hay cosas de la LUC que se ha definido, que si para determinadas políticas queremos derogar, hay que... para las políticas hay que derogar. Ahora, se te puede dar ahí una cuestión que sea... Sí, bueno, pero tengo que derogar cosas que todos los que están ahí, de los blancos, colorados, la coalición, lo votaron antes. Y lo defendieron. Entonces, esas son cosas que pueden llegar a pasar, y por eso digo que gran parte del peso podría llegar a estar en la Cámara de Diputados, en cómo construir los acuerdos, porque además después que se logra el acuerdo ahí, y vas al Senado, no se puede cambiar, porque si vos lo cambiás, vienen para acá y te dicen, no, pero ahora yo no te lo voto. Y tenés que buscar otro tipo de mayoría que son mucho más complicadas. Pero bueno, son hipótesis que a veces no son tan hipótesis. Al Frente Amplio le pasó en la legislatura del 2015 al 2019, con el voto 50. Pasó toda la legislatura eso. Por lo tanto, no es tan hipotético el asunto. Pero bueno, es una cuestión. Y lo otro es que las patas de la sota se van a ver cuando se plantee el presupuesto. Y el presupuesto va a ser un presupuesto que, como bien decía Fernando, tenemos que encarar las cosas de ver cómo crecemos y no a quién le sacamos. Porque dentro del presupuesto que se aprobó en el gobierno de la coalición y todo lo demás, vos no tenés mucho lugar de donde sacar plata para darle a otro. Tenés lugares para crecer. Sí que podés sacarle
A algunos le podés sacar plata y le decís, bueno, mirá, este programa no lo hagas, se lo voy a poner acá porque hay cosas que queremos atender. Redistribuir. Pero básicamente, sí, la redistribución en el presupuesto, pero ¿cuáles son los gastos más grandes que tiene el presupuesto y que puedes sacar? Vos, de la NEP no puedes sacar un peso, de ACE no puedes sacar un peso, de Ministerio del Interior no puedes sacar un peso. Esos son los grandes gastos, donde está la pesada del gasto. Exacto. ¿Verdad? Y después hay otros, ¿no? Transferencias a la Seguridad Social y todo eso que también te comprometen el presupuesto. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo vos lográs las políticas que querés llevar adelante? Por eso hablaba bien Fernando del crecimiento, que es algo que hemos hablado acá varias veces. Y bueno, si no hay crecimiento, va a ser muy chico el espacio que va a haber para poder justamente llevar otras políticas adelante. No, algunos van a sufrir, porque a algunos va a haber que recortarle, seguro. Pero bueno, eso se va a ver reflejado justamente cuando se discuta el presupuesto a nivel del gobierno, que se va a discutir a nivel del gobierno, y cuando venga el presupuesto al estudio del Parlamento. Y ahí va a empezar el afloje grande. Pero bueno, eso es una cosa que tiene que suceder, la democracia es así, hay que conversar mucho, y todos debemos conversar desde el punto de vista que hemos también hablado acá varias veces, que los tiempos que vienen no son fáciles, pero no solo para Uruguay, no son fáciles para nadie. Y de eso vamos a hablar seguramente en el segundo tema que tenemos. Para nadie son fáciles. Y no tenemos mucha certeza de para dónde van las cosas. Y bueno, con todo eso, todos los que estamos en el sistema político, tenemos que tener los ojos abiertos, los oídos atentos y ver cómo nos ponemos de acuerdo con nuestra diferencia, que la vamos a tener, y en alguna cosa no nos pondremos de acuerdo, pero atendiéndonos a nosotros. Y después, bueno, todos los que quieran disentir de la forma que algunos disienten, eso no da ni para conversarlo. Tenemos que conversar entre los que que somos la mayoría, que nos podemos poner de acuerdo. Bien. Cuando se hablaba de maximizar recursos y sobre todo, bueno, a partir de también lo del ingreso a las intendencias, ¿no? Eso de no querer más esas chanchadas, que a priori no las quiere nadie, en nada. A veces son realmente chanchadas y a veces el uso o el gasto indiscriminado de dineros públicos a veces no responde a una intencionalidad o a una chanchada, sino a veces a la falta de control y fiscalización. De lo que hemos sido víctimas todos en todas las administraciones, ¿no? Hace poquito en los casinos que se les pagaban horas extras a casinos cerrados. O sea, ¿se tiene pensado cómo poder fortalecer ese punto de la fiscalización? Porque es donde hacemos agua siempre al final, muchas veces. Bueno, Uruguay tiene mecanismos de bastante transparencia con relación a América Latina, ni que hablar. Para hacer una compra pública pasa por un proceso que a veces es lento, que a veces tiene fallas, obviamente, pero que da mucha garantía. Comparado con todos los países de América Latina, yo diría con todos, sin excepción. Eso no quiere decir que no sea mejorable. Todo es mejorable. Una cosa muy buena que tiene el Uruguay, que tiene democracia de partidos. Uruguay no tiene democracia de gente que es recién llegada a la política y dice yo vengo a cambiar el mundo y gana. Puede aparecer, puede sacar un diputado, puede sacar 2 diputados, pero hasta ahora de ahí no se ha salido. Por más duro que haya sido el discurso, por más rupturista, por más libertario, de ahí no se ha salido y la gente decide entre los partidos que tienen una historia de responsabilidad, de cierto manejo de la política pública y de cierto conocimiento del Estado. Entonces, digamos, hay una lógica que es conocer el Estado para poder transformar aquellas cosas que pueden funcionar mejor. Hoy al Estado se puede entrar de muchas maneras por vía web. Aquella lógica que te decían, para sacarse la cédula te comés 4 horas, ahora te sacás la cédula en unos minutos. Si vas en hora, que es lo que nos cuesta un poco, en segundos. En pocos segundos tenés tu cédula, tu libreta de conducir, tu documentación. Uruguay tiene un sistema de rendición de cuentas, el Parlamento aprueba una rendición de cuentas. Y puede haber gastos que estén mal, obviamente. Cualquier ejecutante de una política pública puede determinar recursos para una política que luego no le den los resultados esperados. Por ejemplo, si el gobierno destinó 50 millones de dólares... Pero también ese es otro destino. Pero eso es otra situación. Yo digo cuando no se sabe ni lo que se paga. O se observa una cosa es el gasto observado, exacto. Bueno, eso es una cuestión que tenemos que repensar, porque un Estado no puede parar. De acuerdo. Pero al mismo tiempo tiene que tener mecanismos de... ¿no? Sí. Lo que pasa en Uruguay es que el tribunal observa y el gobierno
reitera porque tiene que seguir gobernando. En general, habría que pensar una política que tuviera múltiples controles. Sí. De hecho, se está pensando. ¿Y la JUTEP? También hay un compromiso ahí en los 48 puntos, ¿no? De fortalecerla realmente. En eso, estamos trabajando en eso. La JUTEP no puede ser un órgano partidario. No. Digamos, una cosa que tenga representación, tendría que funcionar como la Corte Electoral. Digamos, nos da garantías a todos. También reclama presupuesto. Sí, pero lo que te digo es, si hubiera con el presupuesto que hay, se podrían haber hecho las cosas mejor. Y se decidió partidizar a la JUTEP y fue una decisión absolutamente equivocada, desde mi punto de vista, obviamente. Hay que fortalecer un organismo que le dé transparencia y ética, sin duda. Hay que fortalecer las normas de control de lavado de activos. No puede ser que todos coincidamos que Uruguay hoy es un lugar de acopio de drogas y haya procesos por lavado de activos que nos llegan a los dedos de mis dos manos. Bueno, bajar ese tope es también de las cosas que se van a hacer, ¿no? La otra parte es cómo se controla el lavado de activos, porque eso es lo que permite que el Uruguay siga siendo un lugar de acopio. Si Uruguay combatiera mejor el lavado de activos, sería más complejo tener acopio de drogas. Entonces, lo que digo es, yo no soy experto en el tema, pero sí escucho con mucha atención a quienes sí lo son, que forman parte del Frente Amplio, y a quienes sí lo son y no forman parte del Frente Amplio, pero estuvo Gil Iribarne acá sentado con nosotros, hablando justamente de esa... ¿Quién? De ese Gil Iribarne. Ah, sí, claro, claro. Ella es alguien que yo escucho que mucho. sabe muchísimo, claro. Sí. Pero hay gente del Partido Nacional que sabe muchísimo de esto, hay gente del Partido Colorado, como Costa, que sabe mucho de esto, y el Frente Amplio no se puede limitar exclusivamente a recibir conocimientos de quienes nos votan. El Frente Amplio tiene que abrirse al conocimiento de todos los que tengan conocimiento en una materia que es tan delicada como esta. Y como ya le nombré varios que no son del Frente Amplio y que tienen conocimiento en la materia que podrían ser un aporte formidable a evitar el lavado de activos en Uruguay, ¿no? O a llevarlo a la mínima expresión. Nosotros vamos a combatir gente que tiene inteligencia estratégica, son un aparato en sí mismo. Digamos, bueno, tenemos que tener un aparato de inteligencia lo suficientemente potente como para poderlo combatir. Y en eso vamos a trabajar activamente. Salvo que alguien tenga una pregunta cortita, sí, porque hay que ir cerrando. Yo tengo una pregunta larguísima. No, entonces no, Connie, si es cortita, ¿la podés resumir? A preguntas largas, respuestas sin largas. Sin preámbulo, pregunta. 1.000 millones de ANCAP, 250 millones, todos en millones de dólares, de gas a Yago, 75 millones del Fondes, 200 millones de garantía de los aviones de Capiani. Vas a ir sumando. Bueno, hace la suma. Millones de dólares de la Intendencia de la División Casino de Bengoa. Y los negocios en Venezuela con 88 viajes del hijo putativo de Mujica. Todo eso es el comportamiento más ético del que tenga recuerdo del Uruguay. No, para mí es un caso flagrante. Seguí los otros 5 años. Seguí los otros 5 años, seguí. No encuentro con los 8 millones de los delincuentes de Artigas, no encuentro nada parecido. ¿Y cuál sería la pregunta, Connie, en concreto? Que ¿cómo vas a seguir diciendo que estás escandalizado por el uso indebido, que yo comparto contigo, de la designación de amigotes y de la vista gorda de las horas extras de una elenco, una runfla instalada en el gobierno de Artigas, cuando venimos de 15 años anteriores de este mamarracho, amigo, que no hay Connie, un solo... venimos de ver romper todas las un veces los expediente. defendieron. Nunca salieron a decir que la razón... Respuesta del invitado, por favor. Por lo menos del respuesta del invitado. Sí, respuesta del invitado. Por lo menos del tamaño de la pregunta. Por lo tenemos menos. 3 minutos, Pereira, aproveche. Nosotros tenemos esta circunstancia. ¿Cometimos errores? Sí, claro. Y los asumimos. Somos el único partido que escribió sus errores. Procesados en el Partido Nacional, una cantidad. ¿El Partido Nacional marcharon? Espera un poco. Corrupción en el Partido Nacional, una cantidad. ¿Qué va a hacer? Se acaba de... Déjenlo terminar, porque si no, no hay tiempo. Déjeme responder. Tenemos 3 ministros y un asesor del presidente que fueron destituidos por romper un documento público para mentirle a la justicia uruguaya. Entonces, digamos, ¿nosotros defendemos las cosas que estuvieron mal? No, pero también evaluamos las que estuvieron bien. Usted tiene la mejor conectividad de América Latina,
Usted tiene un sistema de transformación de la matriz energética como nunca se había hecho en el Uruguay. Usted tiene una nueva planta de refinería de ANCAP sin los cuales los autos modernos no funcionarían. Usted tiene... Sí, señor. Y usted lo sabe mejor que nadie. Pero ese discurso... Bueno, pero tiene que parar un poco. Tengo que poder contestar. Yo lo escucho. Siga. Cuando le voy a contestar... Pero él fue directamente a cosas que tienen que ver con la ética y los fondos públicos. Pero Fernando, no, ninguna censura. Vaya a las cuestiones de ética y fondos públicos, que es lo que él señala. No es un tema de qué no hizo el Frente Amplio. Sacamos al vicepresidente de la República. Y ahí se arregló todo. No se arregló. Hicimos una autocrítica que tiene 150 páginas. Bueno. Hablamos con 1.800 organizaciones, reconocimos, pero también reconoce la gente cuáles fueron nuestros aciertos. Si no, no nos hubieran votado. No, la prueba está ganada en el gobierno, si no hay nada más que discutir. Entonces, digamos, pero era una pregunta concreta, por eso, sí, Tata. Entonces, digamos, cuando se termine este periodo, van a haber una cantidad de hechos de corrupción que van a ser importantes. Empezando por el caso Astesiano y todo lo que significó, siguiendo por el caso del Ministerio de Turismo y todo lo que significó, el Ministerio de Vivienda dando viviendas a dedo, las intendencias haciendo lo que quisieron, este caso del expediente roto que la justicia va a laudar, y esos temas también el Partido Nacional y el Estado uruguayo tiene que remediarlos. También habrá una autocrítica o no la habrá críticas o no las habrá, pero vamos a tener claro en una cosa, no vivimos en un país lleno de corruptos. Son excepcionalidades. Bueno, pero usted lo generaliza un poco. No, usted... Nos quedamos con esa frase. Mire para su izquierda. Nos quedamos con esa frase. Mire para su izquierda. Que sigan siendo excepciones y que no terminen siendo la regla. Fernando Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me da 20 minutos, se lo explico. El pueblo muchísimas gracias por habernos acompañado, no, Fernando Pereira. El pueblo te lo explicó en muchos casos. Hacemos una pausa y ya venimos. Será mejor que aprendas a vivir.